Y con relación a justamente la relación de dependencia, ¿cuánto le Ujú. sale a un privado, por ejemplo, anotar a una persona en relación de dependencia hoy? ¿Hay un Es costo tremendo. estimado? Hay un costo estimado, estamos hablando de que entre ART, seguro de vida obligatorio, obra social, seguridad social, que son todos los conceptos que hacen al Claro, costo exacto. empresario y del empleado, Bien. porque vamos a hacer esa Está distinción. muy buena la distinción. Claro, Está muy hoy buena el la distinción. empleado también paga por estar anotado. Exactamente. Si vos ves un recibo de sueldo, te vas a encontrar con que tenés una deducción Ujú. por aporte jubilatorio, una deducción por obra social, una deducción por las obras sociales de los pasivos, que es la ley 19032, que lo que vos haces es aportar a la caja de PAMI. Bien. Y después tenés, bueno, todo lo que es seguros lo paga el empleador, pero cuando hablamos a grandes rasgos, hoy un empleador se encuentra con un impuesto a derogar, a pagar, Mm. sumados en lo que le deja el empleado, de casi el 55%. Entonces, 55%. claro, vos imaginate que tenés Tremendo. una cápita Claro. que se lleva, para hacer un número redondo y que sea sencillo, si una persona se lleva 100.000 pesos en el bolsillo, quiere decir que esa persona salió 150.000. Qué bárbaro. Entonces, hoy es muy importante ese gasto y obviamente cuando vos empezás a hacer números, vos decís, por cada 3 empleados que tengo, pago uno más al Estado. Claro, O sea, claro. tanto sea el descuento que se le hace al empleado, Exactamente. más lo que pone el empleador, y cuando tengo que trabajar en una fábrica, tengo 3 empleados, no tengo 4. Exacto. Gasto por 4, pago, trabajo por 3. Y eso, imagínate cuando lo multiplicás en grandes empresas que son proveedoras de servicio o que son proveedoras de producto, es tremendo. Y en eso es lo que pedimos que se ponga en discusión la famosa reforma laboral, Ujú. que no solamente es pensado en el empresariado, porque muchas veces se habla mal del empresario. Totalmente. Por eso digo esto que muchas veces es tabú hablar de reforma laboral, Tal porque cual. obviamente hay un sector que salta y dice, Sí, che, no hablemos de reforma laboral. Lo cierto es que evidentemente se necesita una reforma laboral que, por supuesto, obviamente no perjudica al trabajador, no, primeramente, por supuesto. pero que también le dé facultades al empresariado para, bueno, tratar de seguir sumando gente al privado, Sí, ¿no? sí, sí. Es más, si uno hace análisis de los datos de cómo fue la evolución del trabajo formal con relación al informal, o cómo muchas de las personas se inscriben en el monotributo o en el monotributo Exactamente. social, vos ves ahí un movimiento de gente de la población económicamente activa Ujú. que termina volcándose a lugares informales y no teniendo ningún tipo de beneficio. Claro. Porque acá peleamos por los derechos del empleado y Ujú. está fantástico. Nosotros necesitamos que el empleado se resguarden sus derechos Completamente, adquiridos. sin dudas. Pero replanteemos esos derechos para que todos los tengan. Claro. Porque hoy en día el empleado informal, que sigue dando ejercicio del trabajo, no tiene esos derechos. Entonces es muy importante que se equipare la ley para todos y que toda esa masa de empleados informales, de monotributistas que hoy están encubiertos y demás, tenga realmente un ejercicio de ese derecho que no lo están teniendo. Claro. Hay una discusión que se puede dar, digamos, dentro de lo que es la materia de reforma laboral, pero digo, esto parece que por lo menos en la ley bases, ¿no? No tiene destino a lo mejor que se pueda llegar a tratar distinto. Sí, en principio se está charlando, que se está acordando con determinados sectores y demás, de poder llevarlo adelante en Ujú. lo que va de este mes, 15 días, 20 días, un mes. Bien. Entonces se está tratando con diferentes, incluso hay muchas asociaciones civiles compuestas por pymes autoconvocadas o directamente bajo la figura de Claro. CAME, que puede ser una Claro. organización, una cámara, donde se está dando la discusión. Es más, soy de participar en varias de Mm. estas entrevistas directamente con diputados y senadores y llevándole directamente la voz del Claro, el pedido, empresario sí, sí, sí. directamente a ellos y decirle, che, mirá, me están sofocando, necesito que en este tipo de economía regional también Claro. se puede dar, que sea más libre. Nos pasa muchas veces con las economías regionales de determinados lugares del país donde la costumbre de trabajar en determinadas épocas porque hay una cosecha, porque hay una siembra, y que después eso te ata a una regulación que decís, este empleado que lo tomé por 2 o 3 meses tiene que ser un empleado permanente. Claro, Y claro. muchas veces eso no se puede. ¿Y qué termina pasando? Un trabajo informal. Exacto. Justamente porque es más sencillo, porque es más difícil de controlar por el Estado,
Entonces, ¿y a quién perjudicamos? Al empleado. Al empleado directamente. Siempre terminamos perjudicando a ese empleado. Claro. Entonces, lo que pedimos en debate es que se analicen determinadas posturas. Una de las introducciones que había hecho el DNU era la figura del colaborador, en el caso de aquel pequeño contribuyente, que a lo mejor, qué sé yo, un servicio de pintura. Sí. Que vos ibas a una obra y a lo mejor era una obra que te demandaba no solamente tu trabajo personal, sino que necesitaba de 3, 4 colaboradores para terminar determinada obra. Resulta que vos, al llevar 3 o 4 personas bajo tus órdenes en un horario determinado y que cobraban dependiendo tu negocio, terminaban siendo una presunción laboral. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Una de las personas vos no las anotabas porque vos decías, no, ha sido un trabajo de 15 días, que después se estiró a 20 porque llovió y que después terminamos en 30 días pues nos agregaron más obra o más trabajo. Y bueno, esa persona por X motivo terminaba haciendo un juicio laboral y esa persona, el empleador, sabía que tenía a su cargo todo un inconveniente o un costo que no estaba incluido en la obra que había ofrecido. Exactamente. Entonces, ¿qué terminaba diciendo? No, mira, prefiero trabajar solo, tardar de 3 meses, pero me quedo. Y esos 3 meses la obra, en cambio de llevarte X cantidad de dinero, ese X se multiplicaba por 3, porque era el tiempo que vos le dedicabas. Claro. Entonces, todos terminábamos pagando más de algo que podía ser sencillo. Estaba la figura del colaborador, fue una figura que era muy interesante, tanto para el empresariado como para el empleado en sí. Pero bueno, lamentablemente con el DNU se quedó sin efecto. Sí se pide a que se va a considerar en las próximas charlas que se den para llegar a la reforma laboral, pero insistimos que por favor se dé inclusive todas las de regulación de las cajas de la obra social, las cajas sindicales, son cosas que se deben dar a debate. Porque son muy importantes y eso obviamente moviliza mucho dinero. ¿Por qué es importante, Sole, eso? Porque reduciría los costos del empleador y del empleado. También reduce los costos de eso, ¿no? Hoy en día cualquier empleado, más allá de que no esté afiliado a su sindicato, tiene la obligación de un aporte mínimo que es del 2,5% en algunos casos, 2% en otros. Entonces vos, ¿y por qué te dicen? Y porque estoy peleando el sindicato, el argumento estoy peleando por tu derecho laboral. Exacto. Muchas gracias, pero a veces el empleado no lo necesita. Porque a lo mejor hasta sería más sencillo que entre empleador y empleado negocien una justa remuneración por el trabajo ofrecido, obviamente todo dentro del marco de una legalidad. Claro. ¿Sí? Yo no puedo decir por tu necesidad que te quiero contratar a 1.000 pesos la hora. Por supuesto. Pero sí, bueno, entonces debería haber un marco que ponga bases generales, pero que después cada trabajador pueda renegociar dentro de un convenio colectivo. Bien. Obviamente hay determinados negocios que no se hace imposible por lo diminuto. Entonces ahí sí hay determinadas cámaras empresariales que trabajan, cámaras sindicales que trabajan, cámaras laborales, y uno está abierto a esas situaciones, pero hoy la desregulación sería un paso importante para poder llevarlo adelante. ¿Cuál es la principal traba que surge de la discusión de la reforma laboral? Que dicen, no, mira, no se puede discutir por tal motivo, porque, por ejemplo, la desregulación que este mismo gobierno a principio de año generó con el decreto de necesidad de urgencia, después, bueno, terminó siendo inconstitucional, hubo un amparo, pero ¿cuál era la primera causa que hay un sector que dice no? Perfecto, la primera causa es la constitucionalidad, como dijiste vos. Bien. Todo lo que sea por decreto de necesidad de urgencia no puede modificar leyes anteriores ni derechos adquiridos. Claro. Entonces entiendo esa postura constitucionalista, porque por algo vivimos en un país democrático. Completamente. Y estamos asentados en bases democráticas, entonces ahí sí está esa posibilidad de decir, esto no se puede hacer de necesidad de urgencia como esta medida imperante. Exacto. Pero sí se debe llevar a discusión dentro de un Senado, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, y poder llegar a acuerdos y con todas las partes. Bien. Lamentablemente tenemos una Confederación del Trabajo que pone muchos palos en la rueda a la discusión, ¿sí? Ajá. Pasa eso. Bien. O sea, hoy lo que estamos diciendo es no queremos que esto se apruebe tal como salió. Porque muchas veces cuando uno empieza a releer las leyes dice, no, acá hay un gris que es bastante feo. Perfecto. O hay un vacío legal y que esto me da para que, dependiendo de quién lo ejecute, puede prestarse para cualquier lado. Sí, señor. Ha pasado con las obras sociales, con las prepagas, claro, que se desreguló por completo, sin tipo todo de control,
y se fue toda Por eso la siempre mierda. decimos, no todo es regulado, digamos, Exacto. siempre hay que tener un amparo, pero Sí, tampoco de la manera a lo mejor que se viene sosteniendo en este momento, ¿no? exactamente, me parece que hoy desregular es una de las opciones de comercio, Ujú. está dentro de la Constitución Nacional, Claro. uno de los puntos es la libertad de acción, Ujú. entonces me parece que es muy importante, pero en esa libertad de acción sí el control, Perfecto. sí, eso tiene que ser base. El poder de control tiene que estar. Poder de control tiene que estar, el poder de controlar los monopolios también tiene que Completamente. estar. Entonces, sí también considero la acción que tomó el gobierno en decir, desregulo las prepagas, pero cuando vio que eso era excesivo, es decir, bueno, volvemos a foja cero, vamos a posicionarnos en diciembre y revisemos esta desregulación. Bien, perfecto. Entonces me parece que son acciones que más allá de que durante 3-4 meses lo sufrió la persona que fue pagando la factura, Totalmente. se puede revisar en cuestiones rápidas. Ahora, el problema es que por ahí muchas veces el salario, el sueldo no sube, a lo mejor de la No. misma persona como está subiendo, ¿no? A lo mejor esa Ese desregulación, ese servicio. Exactamente. Claro, claro. Y eso también hay que poner foco. Justamente se pide que todo lo que es leyes tributarias y laborales Ujú. se discuta. Claro. Conozco mucho de aquellas cámaras que están yendo a hablar con diputados y los sientan en una mesa 1 hora y media, 2 horas y vuelven a insistir y les vuelven a preguntar por qué no y por qué sí y cómo lo ven. Me parece que eso es muy, muy enriquecedor para Totalmente. todas las partes. Sin ningún tipo de dudas. Entonces, eso, soy muy proactiva, que se generen esos debates, que se abra al público en general, que la gente se instruya, que escuche. No nos quedemos con una sola campana. Claro, claro. Solo muchas veces hablamos de reforma laboral, dice, bueno, los derechos. Y en una de los ítems que sobresale los derechos es la indemnización. Sí. Esto también, digo, viene a traer a lo mejor una complicación a la hora de tomar una persona, de buscar la manera de que se pueda llegar a cambiar. Por un momento se hablaba de, si no me equivoco, de la UOCRA, ¿no? Que era la forma que tiene Tal habitualmente. cual. La UOCRA, que es un régimen especial dentro de lo que es el régimen laboral, tiene una ley, que es la 17.250, que habla sobre el fondo de cese laboral. Exactamente, tal cual. Ese fondo de cese laboral viene a cumplir como una indemnización en cuotas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando vos contratás un empleado para el trabajo de obra, lo que te está diciendo es que esa persona todos los meses le dejas depositado dentro de una cuenta bancaria Claro. un porcentaje de su sueldo, que el primer año es el 12%, después del año, o sea, del mes 13 en adelante, hasta que concluye su mandato, es el 8%. Entonces lo que hace es engrosar una caja. Bien. Para que esa persona, en el momento de retirarse, ya sea por voluntad propia o por despido, o sea, con o sin justa causa, automáticamente vaya al banco Ya con su fondito, que en este caso es una tarjeta que emite la cámara el instituto, claro. Que nuclea todas las cámaras de construcción, directamente va a retirar su dinero y ya está. Bien. O sea, dentro del recibo de sueldo, lo único que se abona al momento de la liquidación final es el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas por el tiempo que haya transcurrido. Bien. Eso es un modelo que se usa para un régimen muy especial como lo que es la construcción. La construcción, no es muy normal que un empleado esté muchos años dentro de una empresa constructora. Sí, es cierto. Normalmente son trabajos por obra. Entonces, ya sea por una obra pública o una obra privada, con más razón las obras privadas que son en muy poco tiempo, salvo que sea algo privado pero que construye un edificio. Claro. Pero si son obras privadas dentro de una casa, por ejemplo, no te llevan más de 3 o 4 meses Completamente, una obra. completamente. Y ni hablar si llega a ser alguna construcción en seco, que cuando te diste vuelta ya está construido, está con las plantitas puestas. Totalmente. Entonces ocurre en esos casos que lo que hacen las empresas constructoras es pagar ese fondo. El rubro da para que se pueda llegar a hacer. El rubro. Y a los otros rubros también podría llegar a ser una opción. Sí, es una opción, ¿Se puede pero llegar a dar? en mi caso técnicamente lo considero inapropiado porque sería un costo fijo más que se le agregaría, claro. hoy al empresario. En decir, todos los meses tengo que aportar el 12% en concepto de indemnización por algo que no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Tal cual. Entonces, y obviamente, como estamos acostumbrados en este país, todo lo que pago de más por un servicio o producto lo llevo al consumidor final. Totalmente. Lo termino aumentando el precio de un servicio. Entonces, no lo veo viable. Considero que sí se debe dar un mayor debate, pensar en todas esas indemnizaciones que se están cobrando, que sean demostrables, porque esto de la presunción laboral me parece que es el puntapié inicial para poder charlarlo.
hoy la presunción laboral, ya el hecho de decir, yo estoy bajo las órdenes y trabajo y cobro tanto por mes, sin discusión, el juzgado que lo trata le da por venia al empleado de que es verdad. Tal cual. Creo que ahí es donde debemos revisar y empezar a pensar en otras figuras como es la del colaborador. Perfecto. Sole, clarísimo todo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el rato.